Los vikingos y su legado de sombra y fuego. Los vikingos fueron figuras emblemas de la historia, dejaron huella grandiosa en nuestra imaginación. Estos guerreros del norte, famosos por sus incursiones, su valentía, y su dominio de los mares, no solo se enfrentaban a enemigos terrenales, sino también a los secretos más oscuros del mundo que los rodeaba. Dos nombres resuenan con especial fuerza entre sus filas: Ragnar Lodbrok, el gran héroe mitológico, y Erik el Rojo, el intrépido explorador que llevó a los vikingos a los helados territorios de Groenlandia. Pero lo que la historia tradicional no siempre revela son las conexiones oscuras y misteriosas que rodean sus aventuras. Nos adentraremos en las extrañas y perturbadoras historias que rodean a Erik el Rojo y sus viajes, y su relación con el enigmático Ragnar Lodbrok. A través de leyendas, mitos y misterios, exploraremos lo que realmente sucedió en las tierras lejanas donde ambos líderes dejaron su marca, y te mostraré los secretos extraños que han aterrorizado a los exploradores hasta el día de hoy. La era de los vikingos y las conexiones entre Erik y Ragnar. Erik el Rojo y Ragnar Lodbrok vivieron en diferentes periodos de la historia vikinga, pero sus historias están vinculadas por la fascinación de los pueblos nórdicos por la conquista, la aventura y el honor. Ragnar Lodbrok, conocido por sus muchas incursiones en Inglaterra y Francia, fue el protagonista de varias sagas vikingas. Era un guerrero astuto y sin miedo, que, según las leyendas, se enfrentó a monstruos y reyes por igual. Su muerte, supuestamente lanzado a un pozo lleno de serpientes venenosas por el rey Aelle de Northumbria, se convirtió en el detonante de la venganza de sus hijos, quienes más tarde invadieron Inglaterra. Erik el Rojo, por otro lado, fue un explorador y colono, famoso por fundar el primer asentamiento nórdico en Groenlandia. Desterrado de Islandia por asesinato, Erik se lanzó a lo desconocido, y en lugar de encontrar su fin, descubrió una vasta tierra helada que llamó Groenlandia. Fue un hombre con una visión expansiva y un temperamento feroz, lo que lo convirtió en una figura central en las sagas nórdicas. Aunque no vivieron al mismo tiempo, sus historias comparten la misma esencia, una lucha incansable por la supervivencia en un mundo lleno de peligros naturales y sobrenaturales. Sin embargo, tanto Erik como Ragnar están rodeados por un aura de misterio y fenómenos extraños que desafían la explicación lógica. Misterios y cosas extrañas en las tierras de Erik el Rojo. Cuando Erik el Rojo llegó a Groenlandia, no solo se encontró con un territorio helado y duro para la vida humana. Los relatos posteriores hablan de fenómenos extraños en esas tierras inhóspitas, cosas que no se pueden explicar fácilmente. Los nativos inuit de la región contaban historias de espíritus de la tierra, seres invisibles que vigilaban a los intrusos. Algunos colonos nórdicos afirmaban escuchar voces en el viento, susurros que venían de las montañas desiertas o de los profundos fiordos. Se dice que Erik el Rojo mismo fue testigo de estos fenómenos. Según algunas crónicas, hubo noches en las que él y sus hombres vieron luces extrañas en el cielo, lo que algunos han interpretado como auroras boreales, pero en ese tiempo, estas luces eran percibidas como señales de los dioses o presagios oscuros. Además, se contaba que en ocasiones los colonos desaparecían sin dejar rastro, como si la propia tierra los hubiera reclamado. Las tierras de Groenlandia, desiertas y aisladas, ofrecían un entorno propicio para que los mitos se mezclaran con la realidad. Las largas noches de invierno, donde la oscuridad cubría el paisaje durante meses, alimentaban las leyendas de criaturas sobrenaturales que acechaban en las sombras. Se hablaba de seres conocidos como los Draugr, una especie de muertos vivientes de la mitología nórdica, que se levantaban de sus tumbas para proteger sus riquezas y atormentar a los vivos. Aunque estos relatos suenan como cuentos de terror, los colonos creían firmemente en la presencia de estos espíritus inquietos. Los enigmas que rodean a Ragnar Lodbrok. Mientras tanto, Ragnar Lodbrok no estuvo exento de sus propios enigmas y misterios. Aunque muchas de las historias sobre él están envueltas en leyendas, algunas de sus hazañas parecen tener un toque sobrenatural. En particular, se dice que Ragnar contaba con la protección de los dioses, en especial de Odín, el dios de la guerra y la sabiduría. En varias sagas, Ragnar se enfrenta a criaturas monstruosas, como la famosa serpiente gigante que, según se cuenta, su esposa Aslaug crió en su juventud. Esta serpiente se enroscaba alrededor del castillo, protegiendo el hogar de Ragnar, y fue una criatura que muchos enemigos temían. Además, se dice que Ragnar tenía sueños proféticos, donde los dioses le mostraban su futuro.
Estos sueños lo guiaban en sus conquistas, pero también le advertían sobre su eventual caída. Un aspecto inquietante es la forma en que la muerte de Ragnar se entrelaza con el destino de sus hijos. Las sagas mencionan que, tras la ejecución de Ragnar en el Pozo de Serpientes, sus hijos fueron poseídos por una furia descomunal, como si el espíritu de su padre los hubiera imbuido con una fuerza sobrenatural. Eivor el Desuesado, uno de sus hijos, es descrito como un guerrero temible que, a pesar de una misteriosa deformidad física, lideró a sus hombres con una ferocidad inhumana. Algunos historiadores modernos han especulado que Eivor podría haber sufrido una enfermedad como la osteogénesis imperfecta, pero en su tiempo, su figura era vista como algo más que humano, un ser casi demoníaco. Grandes logros de Ragnar Lodbrok. Conquistas y saqueos. Ragnar Lodbrok es famoso por sus numerosas incursiones en Francia y las Islas Británicas. Se le atribuyen ataques exitosos a lugares como París y Londres, lo que lo convirtió en una figura temida y respetada entre los reyes europeos. Leyenda y mitología. Las historias sobre Ragnar han trascendido el tiempo y se han convertido en parte del folclore nórdico. Su vida está llena de aventuras épicas, incluidas batallas contra dragones y su famosa captura y ejecución por el rey Aelle de Northumbria. Estas historias han cimentado su estatus como un héroe legendario. Padre de grandes guerreros, Ragnar es reconocido como el padre de varios héroes vikingos famosos, incluidos Bjorn Eidensand e Eivor el Desuesado. Sus hijos continuaron su legado, llevando a cabo sus propias conquistas y aventuras, asegurando que el nombre de Ragnar siguiera vivo en la historia vikinga. Grandes logros de Erik el Rojo. Descubrimiento de Groenlandia. Erik el Rojo es conocido por haber descubierto y colonizado Groenlandia. Después de ser exiliado de Noruega por homicidio, se aventuró hacia el oeste, alrededor del año 985, llegó a las costas de Groenlandia, donde estableció una colonia. Este acto de exploración fue fundamental para la expansión vikinga en el Atlántico. Fundación de la primera colonia europea en Groenlandia. Erik fundó dos asentamientos en Groenlandia, conocidos como el asentamiento oriental y el asentamiento occidental. Estos asentamientos fueron cruciales para la colonización vikinga y proporcionaron una base para futuras expediciones europeas a América. Promoción del asentamiento. Erik no solo descubrió Groenlandia, sino que también incentivó a otros a unirse a él en esta nueva tierra, creando una comunidad que prosperó durante varios siglos. Se dice que cambió el nombre de Tierra Verde para atraer a más colonos, lo que demuestra su habilidad como líder y promotor. ¿Fenómenos inexplicables, maldiciones o coincidencias? A lo largo de los siglos, ha habido relatos de fenómenos inexplicables asociados tanto a las tierras de Groenlandia como a los lugares donde Ragnar dejó su huella. En Groenlandia, los restos de los asentamientos vikingos están prácticamente desiertos, y la desaparición de los colonos sigue siendo un misterio. Algunos historiadores creen que fueron víctimas del cambio climático o de conflictos con los Inuit, pero otros apuntan a causas más místicas. ¿Acaso los colonos fueron víctimas de alguna maldición lanzada por los espíritus de la tierra? Por otro lado, en los lugares donde se cree que Ragnar y sus hijos llevaron a cabo sus conquistas, como Inglaterra, hay leyendas de fantasmas y figuras espectrales que vagan por los campos de batalla. Algunos lugareños afirman haber visto las sombras de los vikingos marchando bajo la luz de la luna, como si sus espíritus no pudieran descansar. Conclusión: la línea borrosa entre historia y leyenda. La historia de los vikingos está llena de relatos heroicos y tragedias épicas, pero también de misterios que desafían la lógica. Erik el Rojo y Ragnar Lodbrok son dos de las figuras más fascinantes de este periodo, y sus vidas están marcadas por lo sobrenatural y lo inexplicable. Ya sea en las tierras desiertas de Groenlandia o en los campos de batalla de Europa, las huellas de estos hombres parecen estar impregnadas de algo más que simple historia. Están envueltas en un manto de misterio y leyenda que sigue fascinando a las generaciones actuales. A medida que seguimos descubriendo más sobre sus vidas, debemos preguntarnos, ¿qué tanto de sus historias pertenece al mundo de los hombres, y cuánto al reino de los dioses y los espíritus? Al final, la respuesta puede estar en algún lugar entre las sombras, en ese límite donde la historia y la leyenda se cruzan.